y saber que muchos muros en la vida de cada uno de nosotros han caído, porque hemos perseverado, hemos seguido dando las vueltas tal como lo dijo el Señor, sin desanimarnos, sin desistir, como lo vimos la semana pasada. Hoy quiero continuar con un tema con el tema, la serie que estamos viendo. Un momento. Que se llama No te detengas. La semana pasada vimos no te detengas a las 6 vueltas. Sigue tal conforme lo que Dios dijo hasta que veas cumplido el propósito para el cual Dios dio esa instrucción. No te detengas a las 6. Da la séptima, el día séptimo, da las 7 vueltas que Dios te dijo. Y entonces cayeron los muros. Y eso significa en nuestras vidas que muchas imposibilidades, que muchas cosas que no han llegado a nosotros, que esos grandes muros o gigantes que están frente a nosotros, cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, desde ese punto de vista, se ven más pequeños, se ven tal como Él los ve, tal como Él quiere que nosotros los veamos. Hoy vamos a seguir adelante con este tema y recuerden que la semana pasada agregamos como versículo clave o el versículo central de todo esto, la perseverancia. Y dice, perseverad con paciencia es lo que necesitan para seguir haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que hay que hacer. La voluntad de Dios es persevera con paciencia. ¿Y qué va a suceder? ¿Cuál es la consecuencia de eso? La siguiente parte dice, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. El tema en esta ocasión de la serie No te detengas se llama va a suceder. Porque eso va a suceder. El propósito que Dios tiene va a suceder. Y vamos a empezar con un texto, una historia real descrita en el Evangelio de Lucas, en el libro escrito por Lucas, continuación de su Evangelio, que es el libro de los Hechos. Y vamos a Hechos capítulo 7, versículo 9. Muchas veces no sabemos lo que tiene que pasar en la vida, lo que tiene que sufrir, el precio que hay que pagar para una persona que tiene una misión grande, como el apóstol. Siempre suponemos que solamente se dedicaba a escribir, pero Lucas nos habla del contexto en el que se estaba llevando a cabo esto. En este contexto, Pablo estaba yendo ahora a Roma, pero no era un viaje de placer, no era un viaje de evangelismo, era un viaje en el cual él estaba encadenado, él iba como prisionero a Roma, él iba a hacer la misión que Dios le dijo, hablarle a Nerón, hablarle al rey de Roma, al César, que es como lo conocían. La situación que vivió durante muchas ocasiones es la que nosotros necesitamos vivir también en ocasiones para formar un carácter como el que Dios quiere en nosotros. Quiere transformarnos, quiere llevarnos a que seamos realmente semejantes a Jesús. El versículo 9, empiezo en el versículo 9 y dice, y habiendo pasado mucho tiempo, estaban en un barco. El barco había caído en medio de una situación crítica. Pablo estaba pasando no solamente por la transición a ir a dar el testimonio allá, sino también por problemas en la nave donde iban. Veamos lo que describe. Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, quiere decir el periodo de otoño ya había pasado, iba a iniciar el invierno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida.
No solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Aquí una advertencia muy importante, que vamos a tomarla y vamos a aplicarla en nuestra vida en los siguientes versículos. 11 dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Ubiquémonos en lo que está sucediendo. Van 275 hombres adicionales encadenados, presos, que iban rumbo a Roma junto con Pablo. Pablo, un predicador, vamos a decir, un mensajero, alguien que iba con el propósito de Dios de llevar la misión, recibe del Espíritu Santo un mensaje y le dice: varones, hombres, veo que la navegación va a ser con dificultad, va a haber pérdidas, va a perderse la nave, la carga, y aún nuestras vidas están en riesgo. Cuando Dios nos advierte algo, ¿cuántas ocasiones ponemos atención en lo que nos está haciendo y ponemos un detente contrario a lo que estamos hablando? Y ahorita voy a decir por qué se llama así el título que le puse dentro de la serie de No te detengas. Ahora se trataba de detenerse por un peligro. No te detengas cuando Dios te dice: haz algo. Hay que dar las vueltas, 6 días, el séptimo 7 vueltas, hazlo. Pero cuando viene un mensaje de parte de Dios: detente, tienes que parar. Tienes que escuchar y parar. Sin embargo, aquí el centurión, aquel que llevaba a los presos, ¿a quién le iba a hacer caso? Obviamente o lógicamente, ¿a quién voy a consultar yo si me veo en eso? Claro que estaba difícil la navegación, claro que venía el invierno, no había un viento favorable. Entonces, viene Pablo, da esa advertencia, obvio, va con el centurión, va con el piloto y con el dueño de la nave y les dice: ¿ustedes qué ven? ¿Podemos seguir adelante? Y ellos dicen: no hay problema. Vamos a seguir adelante, porque daba más crédito el centurión. Había una diferencia de opiniones. Pablo y el piloto y el dueño de la nave, opuestas. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en una situación así? En primera instancia hubiéramos escuchado a los expertos, hubiéramos escuchado a aquellos que tienen experiencia, que fueron a una escuela de navegación, que conocen bien el territorio o la zona por donde estaban cruzando, que conocen bien del manejo de la nave. Ellos eran los expertos. Pero a través del apóstol Pablo, Dios estaba mandándoles un mensaje de advertencia, de una alerta. Veamos qué dice. Y aquí es donde podemos detenernos un poquito antes de seguir adelante y decir: tal vez esto sea como nuestra vida, la nave sea como nuestra vida. Hay ocasiones en que la dirección que llevamos es algo que nos suena bien, es lógico, puede verse agradable a nuestra vista, puede verse tolerante, aunque había ciertas dificultades. La pregunta clave aquí es: ¿vives de acuerdo con lo que te hace sentido o con la guianza del Espíritu? Nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo que nos educa para tener sentido común desarrollado, para tener experiencia en nuestro caminar. Todos hemos aprendido eso. Así es la realidad. La lógica impera sobre el razonamiento impera sobre entrar en comunión con Dios, en comunicación con Dios. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu habla suavemente en nuestro interior. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios, a escuchar la voz del Espíritu Santo. Muchas veces esa voz viene en nuestro interior cuando estamos en oración, cuando le damos tiempo a Dios o queremos escucharlo, porque no se trata la oración de solo hablar y pedir y buscar hacer que Dios haga lo que nosotros planeamos. Se trata de guardar silencio y esperar la voz de Dios. Una vez que hemos orado, adorado, tenemos que guardar silencio y escuchar.
escuchar. Muchas veces no estamos acostumbrados a guardar silencio. Hay ruido alrededor. Hay cosas que hacer. Suena el celular con un nuevo mensaje de WhatsApp o tal vez un mail. Y la tentación de abrir los ojos y ver qué dice es muy fuerte. Pero del otro lado está el Espíritu, con una suave y apacible voz que habla en nuestro interior. Una vez que detectamos eso, que nos hemos aislado, que todo el cúmulo de pendientes, situaciones que hay que hacer enseguida, las dejamos, apuntamos y volvemos a separarnos. Fuera celulares, fuera laptops, fuera iPads, fuera todos los distractores que hay. Y escuchamos. Tenemos que tener cuidado. No siempre, cuando no estamos muy desarrollados para escuchar a Dios, pueden venir tres voces. La voz de tu mente, que te está hablando lo que tú quieres oír, o si traes temores, que te está hablando acerca de tus temores. Dos, la voz del enemigo, que lanza dardos de fuego, que llegan también para provocar temores, dudas. Hazlo de la manera que dice el piloto de la nave, hazlo de la manera que dicen el experto. Y la tercera, la voz del Espíritu. ¿Y cómo voy a hacer para entenderla? ¿Cómo voy a hacer para saber cuál es? Tengo que aprender a escuchar quién es Dios. Cuando hablas por teléfono, tú puedes escuchar a alguien del otro lado y identifica su voz cuando has hablado suficiente tiempo con esa persona. Pero cuando no lo tienes, Dios siempre confirma lo que dice. Segundo, Dios no va a decir algo contrario a lo que dice su palabra. Ningún principio va a violar algún mensaje que viene del corazón de Dios. Pero en este caso, tratándose de un hombre que venía con una misión, en donde no hay algo en la Escritura que te diga específicamente, debes de seguir el camino que te dice, y no tienes al Espíritu Santo como era el centurión, el capitán y todos los demás, tienes que ver quién te está diciendo eso. Tienes que ver el fruto de esa persona. Tienes que saber qué hay, qué siente, qué hay en tu corazón. No se trata de sentir la paz del mundo, porque la paz del mundo es engañosa. Se trata de percibir la paz de Dios en medio de las tormentas. Uno tiene que estar atento a escuchar la voz de Dios, porque va a hablarte a tu vida, específicamente con situaciones que estás viviendo, dándote dirección, dándote orientación, advirtiéndote de cosas que no debes hacer. Aquí es donde viene tal vez, mira, no andes con ese joven, porque la Biblia dice, o yo he dicho, puede decirte el Señor, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Puede ser alguna, con respecto a alguna inversión, tú tienes que consultar a Dios en todas las cosas, porque Dios te guía. Los planes de Dios son perfectos, el propósito de Dios es perfecto. Aun cuando las cosas van a salir mal, Él va a guiar. Si no es así, preguntémosle a Josué. No era lógico dar esas vueltas para derrumbar los muros. No era lógico nada de lo que hizo, pero era de Dios. No era según la razón, era según el Espíritu. No era el sentir, era la voz de Dios hablándole a Josué. ¿Y qué de Moisés? Moisés, que fue encajonado entre los soldados egipcios que venían detrás de él y el Mar Rojo. No había razón para que Dios le dijera, levanta la vara, y en cuanto la levantes, el mar se va a partir en dos y vas a poder cruzar en seco. No había razón para que Daniel estuviera en el foso de los leones durante toda la noche. No había razón para estar con los leones, pero él sabía que estaba dando testimonio. Y ¿sabes qué, rey? Le dijo, aún que él no me sacara, yo voy a hacerlo. ¿Qué razón tenía Jesús para tomar un cuerpo como el de nosotros, bajar de la dignidad de Dios hasta la
dignidad humana y todavía ser considerado como uno de los inferiores en ese tiempo. Por eso fue la muerte en la cruz. ¿Qué razón había para que al resucitar fuera a anunciar el Evangelio, para que los apóstoles fueran perseguidos? Y así ha seguido. ¿Qué razón hay para que Dios tenga una relación con el hombre, para que lo considere siendo el hombre temporal? Un Dios eterno y perfecto está teniendo una relación directa con el hombre. La pregunta sigue siendo la misma. Si vives tu vida según lo que te hace sentido, nunca vas a experimentar lo que es vivir por fe. Jamás. Se contraponen, en muchas ocasiones se contraponen. A veces queremos agradar a los demás, a veces implica mucho costo, sacrificio, hacer las cosas que Dios dice. Pero los planes de Dios son perfectos, los planes de Dios funcionan. A ver, por favor, está fallando el clima, por favor, si quieren. Muy bien, sigamos adelante. El obedecer es tu responsabilidad. Los resultados son responsabilidad de Dios. Nosotros no tenemos que entender. Muchas veces no vamos a entender. Ahí está la obediencia. La clave de la obediencia está en no razonar necesariamente, o si razonas, no entender. Es obedecer. No es necesario entender. Los resultados son responsabilidad de Dios. Sigamos con el 27:13. El versículo 27, el versículo 13 del capítulo 27 dice: cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Otra vez, es una apariencia, es contrario a lo que Dios les había dicho, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado noreste sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. ¿De qué sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve seguir adelante en la nave si va a haber tantas pérdidas? 15. Versículo 15 dice: los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Aquí está el punto al que quería llegar. Este mensaje va a ser un mensaje de ánimo, no de desaliento. Sin embargo, tenemos que llegar a todo lo que hay que cruzar para llegar también a lo que Dios dice que debemos hacer. 16. Navegamos al resguardo del lado con menos viento y de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo del bote salvavidas que era remolcado por el barco. Están empezando las dificultades. Ya se encuentran con el problema que Dios les había advertido a través de Pablo. ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Cómo aplicarlo en nuestras vidas? Cuando llegamos a esa situación, cuando llegamos a ¿por qué tomé una decisión así cuando era joven? ¿Por qué me casé con esta persona? ¿Por qué mi vida tenía que suceder así? Hay ocasiones, y mucho se predica cuando Dios te lleva a algún lugar y hay dificultades, Dios se va a encargar de sacarte, y es verdad, es cierto, totalmente cierto. Como Moisés, como David, como Daniel, en todos esos casos podrían pasar y dar testimonio: Dios nos sacó de eso, Dios nos llevó a una situación crítica, pero Dios abrió camino en medio de la mar, tapó la boca de los leones, me sacó de la cárcel en el momento debido. Todas esas cosas van a suceder. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no es que Dios nos manda ahí? ¿Qué pasa cuando llegamos ahí por una desobediencia?
Cuando llegamos ahí por una desobediencia, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar, pero vamos a tener pérdidas. Así como en este caso. Va a haber pérdidas, va a haber situaciones en las que va a parte de lo que tenemos, parte de nuestras vidas, parte de los beneficios que tenemos se van a dar por pérdida. El versículo 17 dice: después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Otra vez, andaban a la deriva, se dejaron llevar por el viento. Finalmente, cuando no escuchamos una advertencia de Dios, cuando no escuchamos lo que Dios tiene que decirnos, de qué protegernos, tarde o temprano vamos a ver eso. Tarde o temprano va a haber pérdida. Así como en este caso, Pablo les había dicho que podía perderse la nave, el equipo y aún sus vidas. El Espíritu nunca amenaza. El Espíritu no te va a amenazar. Esa voz interior solamente te advierte, ni te condena tampoco, pero habla suavemente. Debemos llegar a eso. La iglesia no debe de aprender solamente a vivir pidiendo que Dios haga los planes conforme Él quiere. La iglesia debe aprender, cada uno de nosotros debemos aprender a pedir, sí, porque el Señor dijo: pedir y se os dará. Debemos pedir como si dependiera la respuesta de nosotros, pero debemos confiar en que queremos que sea la voluntad de Dios la que prevalezca. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la petición que debemos hacer. Jesús nos abrió el camino. Pedid y se os dará. Pide, porque el que pide recibe, con la conciencia, con la confianza de que buscas la voluntad de Dios por encima de la tuya. El versículo 18 dice: al día siguiente, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Primeras cosas: deshazte de todo el equipo, deshazte de la carga que llevas en la nave, tírala, ya no puedes llevarla, ya no es parte de lo que tú tienes, de tus posesiones. Vas a tener que deshacerte de ellas, o te fueron quitadas, tal vez en una mala inversión, tal vez en una relación con problema, perdiste mucho de lo que deberías de tener. 19, y luego al día siguiente hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco, la carga, el equipo que llevaban en la nave, y no apareciendo sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. Miremos aquí, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Será que el apóstol Pablo escribió esto? Bueno, lo escribió Lucas, pero Pablo lo dijo. Perdimos toda esperanza de salvarnos. Ya no había esperanza. Una cosa es el estrés, una cosa es la angustia, porque eso te lleva a seguir esforzándote para salir adelante. Tira la carga, a ver si con eso alivianas el barco y podemos salir. Las olas son grandes, el temporal era fuerte, la tormenta no cesaba, es más, arreciaba. Ya no había estrellas, ya no había luz, era la oscuridad completa. Tira la carga, no sirvió. Tira el equipo del barco, a ver si con eso. Después de eso ya no había más que tirar. Perdimos la esperanza. Cuando se tiene la distancia, la diferencia entre estrés y desesperanza es grande. Puede ser que mucho estrés te lleve a la desesperanza, pero en este caso ya no había nada que hacer. Humanamente ya habían hecho todo lo posible, absolutamente todo lo posible. Aquí solo quedaba dejarse llevar, andar a la deriva. ¿Cuántas veces o cuántas personas hay
que andan en su vida como a la deriva, que no tienen una meta, un objetivo real, por lo pronto eterno, y enseguida un objetivo que pudiera servir para realizarse. Así es. Así me tocó el matrimonio, ni modo. Así me tocó la vida, tengo que deshacerme de las cosas. Perdí todo lo que tenía, perdí mi casa, perdí mis propiedades, perdí todo por una mala inversión, porque confié en alguien. Hay ocasiones en las que se llega a eso, se pierde el sol, se pierden las estrellas, no había ninguna luz en el camino, ya no había una comunión con Dios, porque era tanto lo que está sucediendo que aún se desespera y empieza a andar conforme a lo que venga, a la deriva. Cuando estás en esa situación, aún en esa situación, veamos qué es lo que sucede. Enseguida, decíamos, sin luz, sin guía, sin nada, no había estrellas para guiarse. En ese tiempo se guiaban por las estrellas o por las luces de la costa, etcétera, pero aquí estaba todo totalmente oscuro. Ahí es las situaciones en donde hay gente que está en la depresión, sobrecargado con tantas penas, con tantas pendientes, con tanto sufrimiento a su alrededor, con enfermedad, una enfermedad que te han dicho que probablemente no salgas o que seguramente no salgas, soledad, adicciones de las cuales nunca voy a salir de esa adicción. Son las declaraciones de una persona que ha llegado a la desesperanza, amargura, negatividad ante la vida, todo es oscuro, todo va a ser malo. E insisto, estoy ampliando este panorama para que aún a estas personas hay algo que el Señor tiene que decirnos con respecto a esto. Veamos el versículo 21. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió la tripulación y le dijo. Pablo se levanta enfrente de los 275 más los tripulantes, 275 presos compañeros de él más los tripulantes, presos encadenados en condiciones infrahumanas. Completamente los reúne y les habla, como podría hablarnos Dios a través de esas situaciones que describí que está viviendo alguien. Podría reunir y decir lo siguiente: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio. Esa palabra, ustedes deberían haberme escuchado. Alguien una vez me dijo que esa palabra no es exclusiva de las mamás y de las esposas, pero es bíblica. Están haciéndolo bíblica. Ustedes debían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubiera evitado todos estos daños y pérdidas. Ese es el punto en el que vamos. Si hubiera escuchado a Dios, si sabía, yo ya sabía, Dios me dijo, Dios me advirtió y lo hice. Dios me advirtió en su palabra: no hagas esto, no te reúnas con los hombres impíos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice el Salmo 1, ni en camino de escarnecedores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Hay advertencias. No te unas en yugo desigual, no hagas inversiones junto con alguien en sociedad que tiene principios diferentes a los tuyos, porque tarde o temprano va a haber confusión y contienda de si debes declarar de tal manera, si puedes hacerle algo, una jugada chueca a un cliente o a un empleado. Tarde o temprano se va a dar eso. Por eso hay advertencias en la Escritura. Señor, le dijeron a Jesús, Marta primero y María después: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Siempre es si me hubieran escuchado, si hubieras estado aquí. Pero aún ahí, Jesús
Jesús actuó. ¿Y qué pasó con Lázaro? Lázaro resucitó. Dios siempre tendrá una solución, aunque haya pérdida. 22. Dice, pero ahora, dice el apóstol, me hubieran escuchado para que no hubiera habido tantas pérdidas. Pero ahora, ese pero ahora es importante para nuestras vidas. Ese pero ahora es si tienes algo que hacer. Dios va a dar una solución a tu problema. No importa, ya las pérdidas ya están hechas, ya tuviste que lanzarlas. Pero ahora, dice enseguida, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Es animarlo, es decirles, ya se perdió, pero estás a salvo, pero tú vas a seguir a salvo, tú no te vas a perder. Dice la Escritura en Hebreos 11 que la fe es la seguridad de lo que se espera, de lo que no podemos ver actualmente. Es por fe. Por fe vamos a hacer cosas que la lógica no está de acuerdo. Por fe vamos a andar caminos que no hubiéramos decidido andar. Por fe vamos a escuchar a inexpertos en el tema, pero expertos en escuchar a Dios, como Pablo. Por fe vamos a ver realizadas grandes obras. Por fe se caen los muros. Por fe se abre el mar rojo. Por fe José llega a ser el segundo después de Faraón, un esclavo hebreo. Y finalmente Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Ya dejen eso ya pasó. Vamos adelante, dice. Pero ahora, se predican en muchas ocasiones que Dios te va a sacar de donde estás. Y eso le pedimos, eso clamamos. Sácame de aquí, Señor, sácame, ya no aguanto esta situación. Seguramente todos los que pasaron por eso, Moisés clamó cuando el pueblo se le levantó y quería dañarlo por causa de que estaban problemados ya con los egipcios y todavía querían vencer, querían volverlos a llevar esclavos. En muchas ocasiones tuvieron esas luchas, en muchas ocasiones trataron de apedrear a Jesús. Lo hicieron con Pablo, lo hicieron con los apóstoles. Pero ¿qué pasa cuando es por desobediencia? Decíamos, cuando es por desobediencia hay un pero ahora. Aún así vendrá la ayuda. 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. El ángel de Dios es la presencia de Dios. El ángel de Dios es la presencia de Dios. El apóstol Pablo les dice, ánimo, pero ahora ha estado la presencia de Dios conmigo. Veamos que Dios va delante de nosotros abriendo camino, va detrás de nosotros guardándonos, va al lado de nosotros, como en este caso, exhortándonos, revelándonos. Dios es un Dios que anda alrededor, 360 grados diríamos. Va adelante arreglando nuestro futuro, preparando nuestro futuro. Va detrás reparando nuestro pasado también, redimiendo nuestro pasado. Todas las cosas obran a bien para los que amamos a Dios. Va a mi lado para revelarme, para protegerme, guardarme. 24. Y dijo Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. El ángel le dijo a Pablo. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Él pidió por la tripulación y él pidió por sus compañeros presos. Y Dios le concedió lo que había pedido. Había posibilidades de perder a todos, Dios se lo concedió. Así que anímense, dice, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo. Esa es la razón de que se llama va a suceder, aún en la situación en la que estás. No sé qué está pasando ahorita, definitivamente no sé cuál es la etapa
de la vida que estás cruzando, pero Dios la conoce. Dios conoce tu corazón y conoce tus circunstancias. Dios conoce los más íntimos pensamientos, tus lágrimas, tus angustias, tu dolor, tu tristeza, tu desesperación, tu desánimo. Dios lo conoce perfectamente. No es extraño para Él. Extraño es para otro hombre o para otro ser humano, a menos que Dios se lo revele. Pero es claro, es muy claro para Dios la situación que estás viviendo. Tal vez hubo pérdidas ya, perdiste tiempo en una comunión más íntima con Dios, perdiste tiempo en una relación con tu esposa, con tus padres, tal vez una relación con tus hijos. No hubo oportunidad o no ha habido oportunidad de decirle: hijo, te amo, hijo, estoy orgulloso de ti, hijo, tú eres muy bueno en esto. Tres frases que todo hombre y mujer necesita escuchar de sus padres. Y queda un hueco muy grande cuando no sucede así, cuando eso no se dice. Siempre hay oportunidad de hacerlo, no importa la edad que tengas, ni la edad que tenga el hijo. Insisto en esto porque hay una gran cantidad de frustración en muchas personas porque no han escuchado eso de sus padres. Es una aprobación importante para un hombre y para una mujer. Algunas veces lo único que va a estar bajo tu control es tu voluntad. Es lo único, tu voluntad para tener ánimo. Es lo único que vas a poder controlar. Dejaron a la deriva, ya no había viento, había oscuridad, nada de estrellas, nada de luna, nada de sol, ninguna orientación, el mar embravecido. A ver qué pasa. Sin embargo, llegó la voz de Dios justo ahí a través de Pablo. Siempre tendrás la voluntad. Con la voluntad puedes evitar caer en desánimo, en desesperación, sobre todo cuando tienes el propósito de Dios claro en tu vida. Cuando estás en esa situación amarga, aún en una situación de desesperanza que estaba viviendo, Pablo dijo: he perdido aún la esperanza de vivir, de salvarnos. Sin embargo, ahí estuvo atento. Y el ángel de Dios, quiere decir la presencia de Dios, el Señor se le presentó y le dijo: Pablo, es necesario que comparezcas ante el César. Tienes que ir a dar testimonio allá. Vas a estar allá y vas a escribir y vas a hablar ante mucha gente del testimonio del Evangelio. Y se te ha concedido a todos los que van contigo en la nave. Ni una vida se va a perder. Los soldados, pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. ¿Qué hicieron los soldados? Como responsables de guardar la integridad de los buenos. Dice que los ministros, dice la Escritura, para eso han sido puestos, para guardar a los buenos y castigar a los malos. Entonces, la primera idea que tuvieron: matemos a los 275, nosotros estamos armados. Liquidemos a estos para que no vayan a seguir haciendo daño a donde estamos encallados. Probable que haya vida en este lugar. Aún ahí, en el versículo 43, dice: pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Qué interesante está entender que hay ocasiones en que la nave tiene que ser destruida, la nave en que confías, el plan que te habías propuesto, la intención de terminar tal o cual profesión, tener un negocio, lograr casarte con tal persona. A veces no funciona. Y cuando es más grande que tu deseo de hacer la voluntad de Dios, es necesario que veas que la nave va a ser destruida y que puedes flotar
sin necesidad de la nave, que puede salir adelante sin necesidad de ese plan maravilloso que me había trazado en un principio, sin necesidad de que se cumpla todo mi panorama que me preparé, mi proyecto de vida que hice. No era el plan de vida de Pablo. Pablo había sido educado como un fariseo de fariseos, dice él. Dentro de los fariseos, lo más recalcitrante de los fariseos. Había sido estudiado, tenía una ciudadanía romana que batallaban mucho para conseguirla con los privilegios que significaba. Su plan era diferente y viene y es trastornado. José, un joven que buscaba a Dios, un joven obediente a su padre, es llevado como esclavo. El plan de Dios era otro. Sin embargo, ambos dos que he citado, y Moisés también, un hombre que fue educado en el palacio de Faraón, estuvo 40 años en el desierto y regresó para ser un hombre que guió al pueblo a la libertad. Todos esos cambiaron sus planes, se destruyeron muchas cosas, pero llegaron a ser según el propósito de Dios. Jesús pidió una barca cuando iba a predicar y le dijo a Pedro: súbeme en la barca y llévame lejos para que la multitud no me oprima y poder hablar. Pero no necesitaba la barca, porque Jesús no está sujeto, el Creador no está sujeto a su creación. Dice en Mateo 14:25, a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. 27, pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Yo sigo aquí. Parece que el sonido se perdió. Bueno, pues hagámoslo sin sonido. ¿Se escucha atrás? Sí. Muy bien. Llegamos al punto en el que, independientemente de lo que estés viviendo ahora, independientemente de cuál sea la situación, cualquiera que sea, si es una enfermedad incurable, si es un matrimonio deshecho, si los hijos se han rebelado y han salido, si ha sucedido la peor tragedia en tu vida, clama a Dios, espera en Dios, espera en Dios, porque Él va a venir en tu ayuda. ¿Qué importa lo que se perdió? Dios es dueño del oro y de la plata. Si perdiste riquezas, Dios tiene más. Si perdiste el amor de tu familia, Dios es amor y Dios puede reproducir esa pérdida que tuviste en tu familia. Si perdiste el ánimo, búscalo con tu corazón, búscalo en tu interior. Dios quiere hablarte, Dios quiere hablarnos en cada momento. Dios no va a guardar silencio. Dios le habló a Pablo y no porque no lo escucharon dejó de hablarle. Dios le siguió hablando y le dijo, y luego dice, y después dice, el Señor se presentó conmigo, el ángel del Señor se presentó conmigo y dijo: Pablo, ten ánimo, se te ha concedido. Gracias. Son duros los golpes. El mar está embravecido, pero no importa. Vamos a seguir. Entonces, no importa lo que se haya perdido, no importa lo que sea, tus planes, tus propósitos, parte de tu familia, la ciudad donde vivías que tuviste que cambiarte, el lugar donde estabas, toda la gran maravilla de vida que habías previsto para ti. No temas, el Señor está ahí y puede salvarte, puede restaurarte. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hay muchos testimonios entre nosotros de cosas que se perdieron, de lugares en donde estábamos que se perdieron. Siempre que consideremos algo como muy importante, más importante que Dios, se convierte en un ídolo.
¿Y sabe qué le pasa a los ídolos? Son destruidos. Cuando nosotros llevamos algo más arriba que nuestra relación con Dios, buscamos algo por encima de la voluntad de Dios, va a ser destruida la nave, el equipo y la carga. Si dependemos de Dios, vamos a ser salvos. Cuidado con las cosas que te están estorbando tu visión, tu relación con Dios. Cuidado con las voces que se escuchan. Las opiniones eran de los marineros que les pareció bien seguir, las opiniones del capitán de la nave y el dueño de la nave, que decían sigamos adelante. Cuidado con las voces que escuchemos, siempre detente. Ponte en comunión con Dios, aíslate del ruido, céntrate en lo que tiene que decirte Dios a ti. Quiere hablarte, no se ha olvidado de ti. No iba a enviar a su hijo a morir, a dar la sangre de su hijo, para después olvidarte. La Escritura dice, si Dios nos ha dado a su hijo, ¿cómo no nos dará con él junto con él todas las cosas? Todas las cosas que necesitas, no las que son para tu perdición, las cosas que te van a llevar a tener una mejor comunión con Él, las cosas que te van a levantar, las cosas que van a colaborar para que se lleve a cabo el propósito de Dios en tu vida. Dios no se ha olvidado de ti, joven, que anhelas un futuro, que anhelas una profesión, que anhelas una familia. No se ha olvidado de ti, joven, mujer. Él te tiene muy en cuenta, Él tiene al hombre. No tal vez el que tú pensaste o el que piensas, pero Él tiene uno para ti. Si Él puso el deseo de casarte, el deseo de tener una familia, el deseo de tener esposo, hijos, Dios va a hacer lo necesario para tenerlo. Dios va a darte lo que necesitas para salir. Aunque no haya estrellas ni luna, confía en Dios y espéralo, porque aún va a salvarte. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, si hay alguien que me pueda acompañar aquí, o Alejandro, pon la música grabada. Señor, que todos en esta iglesia y en todas las iglesias del mundo, Señor, aprendamos a orar realmente. Orar no es solo pedir. Orar no es llorar y pedir. Orar es escuchar también. Pedid y se os dará, pero conforme a la voluntad de Dios. Señor, que busquemos tu voluntad para acoplar, para alinearla con nuestras peticiones, porque cuando pedimos conforme a tu voluntad, sabemos que si tú nos oyes, las cosas son hechas. Señor, todo aquel que esté ahora mismo abatido, aquel que no ha encontrado un motivo para seguir luchando, aquel que va a la deriva en su camino, ese Señor que tú conoces, que perdió toda esperanza de salvarse, toda esperanza de realizarse, toda esperanza de casarse, toda esperanza de conservar su matrimonio, de conservar una familia, de conservar la paz interior. A ese Señor, háblale a su corazón y dile: este mensaje lo envié para ti, pensando en ti, porque te amo. Yo no me he olvidado de ti, nunca me olvidaré. No temas, soy yo, estoy contigo. Escucha, solo escúchame. Yo te voy a instruir, te enseñaré y te haré entender el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. No te resistas, no oigas otras voces, escucha,
Escucha al Espíritu que vive en ti. Escúchalo, porque Él te va a consolar, porque Él te va a restaurar. Él va a restituir lo perdido. Él te va a dar el amor que has anhelado tener, un amor incondicional. Él te va a guiar, te va a proteger, te va a enseñar. Él va a ir delante de ti como poderoso gigante, pero Él va a ir cuidando tu espalda. Va a tu lado, escúchalo. Él tiene cosas que decirte, cosas muy importantes para Él y para ti. Tú no fuiste un accidente. Tú no naciste porque un hombre y una mujer se pusieron de acuerdo en tener un hijo. Tú naciste porque es la voluntad de Dios. Tú fuiste elegido para tener un propósito. No creas que tu vida ha terminado. Sí hay una razón muy poderosa para que sigas esforzándote y siendo valiente. Y esa razón es que Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. No te desalientes. No te desalientes. Clama a Él y Él te responderá. Cosas grandes que no habías escuchado, que no son lógicas, que no tienen sentido para muchos, pero tendrán sentido cuando vayas viendo realizadas en tu vida. Tendrán sentido cuando veas los muros caer. Tendrán sentido cuando veas el mar abrirse, cuando seas el segundo después de Faraón, cuando guíes a todo un pueblo por el desierto durante 40 años, cuando entregues la tierra prometida, cuando entres a la tierra prometida. Será una realidad para ti cuando veas esa familia que anhelas, cuando tengas ese hombre que estás esperando, esa mujer, una mujer también conforme al corazón de Dios, una mujer virtuosa por la cual tú vas a dar tu vida, y ella te va a amar con todo su corazón. Ten en cuenta a Dios en todos tus planes, en todos tus propósitos. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará conforme a su voluntad y a su propósito. Escúchalo, no temas. Si tomaste decisiones contrarias en el pasado, todavía hay tiempo, tienes vida. Tienes al Señor Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, y todas las cosas están sujetas a Él. Principados, potestades, dominios, todo le pertenece y todo obra para bien. Si amas a Dios, obedece, y eso es obedecerlo. El que obedece mi palabra es el que me ama, dijo Jesús. Si amas a Dios, todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. Dios convierte lo malo, lo triste, las pérdidas en ganancias, lo convierte en bendiciones, lo convierte en victorias. No te desalientes. El Espíritu de Dios te fortalece. El Espíritu de Dios te va a sacar de esa adicción que has estado pidiendo, que es pecado y no has podido salir. El Espíritu de Dios va a abrir un camino. El Espíritu de Dios te va a dar fortaleza. Conserva tu voluntad porque te fue entregada a ti. No la vendas por poco precio. Si has perdido parte de tu voluntad con una adicción, con otra voluntad que se impone sobre la tuya, en ti mismo, clama a Él. Clama a Él. Pero ahora, dijo Pablo, pero ahora Dios me ha hablado y me ha dicho, y esa es la razón por la que tú estás aquí este día, porque Dios trae un mensaje para ti. Es para ti y es para mí, pero a ti te está hablando específicamente cosas que yo no estoy hablando. Estoy refiriéndome a que en tu corazón has escuchado cosas que no salieron de mis labios, pero sí de los labios del Señor.
Él te está mostrando cosas. Te está hablando justo en las cosas que tú te has volcado en tristeza, en angustia, en dolor, en soledad, en ¿a quién voy a ir? ¿Quién me podrá entender? ¿Con quién puedo platicar esto sin que sea juzgado? Ya no te interese tanto lo que diga la gente. No importa lo que digan las voces ajenas. Si Dios te dijo algo, hazlo, búscalo con todo tu corazón. Nunca te va a hablar contrario a su palabra, pero sí te va a hablar palabras de amor, palabras de restauración. Gracias, Señor. En ti esperamos, Señor. Queremos movernos, vivir, estar en ti, andar en ti. Tómanos, Señor, nuevamente todas las partes de nuestro ser que andan naufragando ahora mismo. Tómalas, Señor. Habla en nuestro corazón en esas áreas para que haya un aliento nuevo. Aliéntense, anímense, sigan caminando. No te detengas. Si Dios no te dice que te detengas, no te detengas. Pero si Él dice alto, no sigas por ese camino, no sigas con esas personas, no sigas el ambiente en el que estás, no sigas con esos arranques de ira, de frustración. Busca a Dios, porque Él te va a salvar de todo eso. Él te va a sacar. Gracias, Jesús. Amén.